reconocimiento correspondiente al maestro sociólogo Julio Roldán, aquí en la Universidad de San Marcos, Universidad de Callao, un estudioso muy conocido por generaciones de los que estudiamos en los años 90, ¿no? Sus publicaciones también muy conocidas, por ejemplo, el libro que se difundió mucho en los 90, los 2000, que es Perú, mito y realidad, y hoy día una serie de publicaciones que ha venido produciendo desde Europa y que orientan, ¿no?, a la juventud en cuanto a una explicación objetiva, histórica, de la realidad que nos rodea. En ese sentido, darle la bienvenida de parte del equipo de la revista Forja de Maestros para conversar con él, escuchar su punto de vista sobre unos tópicos que hemos elaborado, ¿no?, unos puntos, y empezar con la primera pregunta, maestro, que se refiere acerca de cómo usted ve la situación política nacional, ¿no? Ligada pues a la cuestión internacional, ¿no? Cómo usted lo ha venido analizando desde sus estudios, desde su enfoque. A ver si nos puede, maestro, aclarar o explicar un poco acerca de ese tema. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. En segundo lugar, es un placer de estar con ustedes. Nosotros nos hemos encontrado varias veces en San Marcos por los años 90, 91, 92, así que después de muchos años es un placer volverme a encontrar con ustedes. Sobre la pregunta, lógicamente el Perú no es una isla, el Perú no es una parcela aislada del mundo. El Perú es parte de América Latina y América Latina es parte del mundo. Por lo tanto, la situación que se vive en el mundo actual, especialmente en el plano de la geopolítica, donde dos titanes, se podría decir, se disputan el nuevo control y el poder en el mundo, por un lado Estados Unidos y China, también repercute en América Latina. Vemos que en América Latina, por ejemplo, hay problemas de carácter geopolítico que tiene que ver en Nicaragua con la construcción del canal de Nicaragua. En el caso de Perú, con el problema o el tema del puerto de Chancay, y además de eso, en el caso concreto de Bolivia, Perú y Chile, con el tema del litio, concretamente en el sur del Perú, lo que en Perú sería el caso del Puno. Lo que se nota es, por un lado, que Estados Unidos, conforme pasan los meses, diríamos los años, va perdiendo su influencia en América Latina. Los 100 años de control y dominio un poco como que se están relajando. Y naturalmente eso se ve también en Perú. Y eso tiene que ver con la penetración principalmente económica de China. China ha centrado en 3 aspectos en el plano económico. Uno es en los préstamos bancarios, 2 en el comercio y 3 en la inversión en infraestructura. Y en América Latina, concretamente en el Perú, se ve cómo esto se va materializando, y eso no es nada grato para los Estados Unidos, porque ellos saben perfectamente que después de la inversión económica puede venir la influencia política, no sé si ideológica, pero sobre todo cultural. Entonces, Perú está en medio de eso, y lo sucedido también con los últimos acontecimientos de fines del año pasado y comienzos de tiene que ver con esta disputa. Lógicamente que tiene sus particularidades, en cada país hay particularidades, y como le repito, en el caso concreto de Perú es 1, el puerto de Chancay, 2, el tema del litio, sobre todo en Puno. Y además de eso, lógicamente, China se interesa mucho en Perú, especialmente por los minerales, porque esos productos son lo que ellos necesitan para el desarrollo de su industria y toda la tecnología que están manteniendo y desarrollando en el mundo. Eso es lo que tendría que yo decir en torno a la primera pregunta. Sí, maestro, también ahora que escuchamos la explicación que nos da acerca de la realidad internacional y su influencia sobre el Perú, ¿no?
¿Cómo es que esto repercute en la situación social, ¿no? Social que hemos visto en estos últimos días o meses, ¿no? Donde se ha manifestado una serie de protestas, luchas, hasta con muchos fallecidos, ¿no? Por parte de los manifestantes, sobre todo en la zona sur del Perú. ¿Eso cómo usted lo aprecia? Mira la pregunta. Lo que tendríamos que ver son dos cosas. Por un lado, cuál ha sido el desarrollo en los últimos años de las clases dominantes en el Perú. La situación es que los viejos sectores ligados a la oligarquía, sobre todo en los últimos 20 o 30 años, han perdido poder en la medida que se ha desarrollado un nuevo grupo ligado a la minería ilegal, a la economía informal y sobre todo al narcotráfico, es decir, los llamados nuevos ricos, la lumpenburguesía peruana, como los Añaño, los Acuña, los Rodríguez Banda, etcétera, etcétera, etcétera. Estos sectores han tomado fuerza en los últimos 20 o 30 años y en unión con el sector tradicional, es decir, los Romero, los Brescia, los Rodríguez Pastor, han formado ese grupo que el profesor Durán lo llama los 12 apóstoles de la economía peruana. Ellos son el poder económico, que a la vez tienen el poder político, tienen el poder de los medios de comunicación, tienen el control de la iglesia en lo fundamental, tienen el control del poder judicial y sobre todo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese sector es el que domina, el que controla la sociedad peruana. Pero ya desde los años 50, especialmente los 60, los 70, los 80, hay un sector de la población peruana, es decir, obreros, campesinos, estudiantes, un determinado sector que está pugnando por aparecer en la vida política. Los años 80, 90 lo hicieron especialmente a través de lo que se llama el conflicto armado interno, es decir, a través de la subversión armada. Pero como sabemos fue derrotada y ese es el mismo sector, casi en las mismas zonas de influencia que eligieron prácticamente a Pedro Castillo hace un par de años. Ese es el mismo sector social que quiere y busca un cambio. Antes apoyaron en alguna forma a la subversión armada, pero en los últimos años han venido apoyando esta propuesta de cambio a través de las elecciones. Pero nosotros tenemos que entender que los sectores dominantes jamás van a aceptar que estos sectores entren, tal vez al gobierno, pero no al poder. Es decir, ahí se nota el carácter clasista, racista y culturalista de las clases sociales dominantes peruanas que no permiten que otros sectores sociales o representantes de estos sectores se manifiesten y menos que tengan participación en la vida política nacional. Por ahí hay que entender la situación de Pedro Castillo y su elección como presidente, haciendo la aclaración que él simple y llanamente ganó el gobierno, pero más no el poder. El poder siempre se ha mantenido y se mantiene bajo el control de este sector económico ya mencionado, ligado al poder político, concretamente el Parlamento, ligado a las Fuerzas Armadas, ligado a la iglesia, especialmente la iglesia cristiana, y por supuesto a los medios de comunicación. Entonces, cuando estos sectores se han expresado y llegan a través de Pedro Castillo, prácticamente es como que alguien les ha asaltado el poder, como ellos lo presentaban. De ahí que se manifestó una serie de acciones desde el momento mismo que fue candidato hasta
cuando fue gobierno, que en ningún momento lo dejaron gobernar, luego en toda la etapa de lo que es esto del fenómeno de la destitución y la respuesta que se ha dado a nivel de las manifestaciones, sobre todo que han partido del sur del Perú. Entonces, ¿qué es lo que sucede esto? Sucede que es un país que está un poco a la deriva, en la medida que todavía no hay una clase social fuerte, estructurada, que dé más o menos cierto rumbo, ni por el lado de las clases dominantes, ni por el lado del pueblo. Es decir, podríamos decir que los de arriba ya no pueden y los de abajo todavía no pueden. Eso es lo que tendríamos que ver a grandes rasgos, qué es lo que está pasando en la situación concreta en Perú a nivel de las clases, la lucha y, que dicho sea de paso, estas movilizaciones de los últimos meses han demostrado una serie de fenómenos, como por ejemplo la participación masiva de grandes sectores de la población que ya no se contentan solamente por luchas reivindicativas, que pueden ser por agua, por luz o por el cuidado del medio ambiente, sino reclamaban acciones de carácter político. Es decir, ha habido un salto en la mente, en el compromiso de la gente humilde, en reclamar, como te repito, participación política, porque todas sus reivindicaciones que han levantado son reivindicaciones de carácter político. Eso es lo que podríamos decir al respecto. Gracias. Profesor Rommel. Bien, para preguntarle de alguna manera sobre nuestro país, ¿no? Lo que ha planteado. ¿Considera usted que aún existe en el Perú la semifeudalidad? ¿O se está desarrollando un capitalismo dependiente, como algunos plantean en nuestro país? ¿Cuál es su enfoque, su mirar? Mira, yo no estoy muy al tanto de ese tema. Una de las razones es que no estoy en Perú. Ustedes saben que yo estoy 30 años fuera, entonces opinar de manera rotunda sobre el tema sería algo de irresponsabilidad. Pero eso no quiere decir que pueda tener algunas ideas a manera de hipótesis, podríamos decir. Lo que tendríamos que entender es cómo se desarrolla lo que unos llaman el capitalismo mercantil, otros llaman capitalismo burocrático, otros hablan de un capitalismo dependiente tercermundista. ¿Cómo se ha dado en los últimos 20 o 30 años? Yo pienso que definitivamente con las acciones, especialmente a nivel económico del narcotráfico, de la minería ilegal y de la agroindustria de exportación, hay un cierto giro al interior de la sociedad peruana donde las relaciones sociales de producción ya no son típicamente ni feudales ni semifeudales. Ha entrado el capitalismo en determinadas zonas del Perú y el mercado interno se ha ampliado porque el desarrollo y la compra y venta, la producción y circulación de la mercancía se ha dado. Esto está ligado a un hecho de carácter político, concretamente, que tiene que ver con la guerra de los 20 años, que yo lo llamo, donde en acciones político-militares prácticamente terminaron con los herederos de las haciendas. Los que heredaron las haciendas fueron las cooperativas, las CAPs y las AIS. Prácticamente en estos 20 años de guerra, esas CAPs, esas AIS, que fueron las herederas de la reforma agraria o de la ley de la reforma agraria, porque la reforma agraria de Velasco no terminó con la parcelación de la tierra, sino que les hizo evolucionar o prácticamente reordenar y les presentó como cooperativas agrarias de producción social o como sociedades agrícolas de producción social, fueron prácticamente liquidadas en eso. Por lo tanto, habría que ver qué tipo de relaciones se desarrolla, sobre todo en estas zonas donde existieron esas AIS y esas CAPs.
tendríamos que ver las relaciones sociales de producción, cómo se dan en los predios, esos en La Libertad y en Ica, respecto a la agricultura de exportación. ¿Qué tipo de relaciones se dan? ¿Se dan relaciones serviles o se dan ya relaciones de carácter salariales? Es decir, se está forjando ya en esa zona el proletariado agrícola, o se ha producido ese salto, ese cambio, y yo creo que en gran medida sí. Entonces, en resumidas cuentas, condición de seguir investigando. Les vuelvo a repetir, no estoy muy seguro, y dos, no estoy en el terreno de los hechos para poder entender, pero el Perú, y una vez más, el papel del narcotráfico es muy importante, que prácticamente acelera las relaciones capitalistas de producción, donde el dinero juega un papel muy importante. Yo me atrevería a decir ya, sin poderlo demostrar plenamente, que en el Perú se ha impuesto unas relaciones sociales de producción predominantemente capitalistas, dependiente del imperialismo, pero a la larga relaciones sociales de producción capitalistas. Bien, en todo caso, como dice usted, son 30 años que está fuera de nuestro Perú, pero lo que estamos viviendo, ¿no? Se siguen llevando materia prima, se sigue extrayendo recursos naturales, se sigue dando licitaciones públicas a empresas que monopolizan, sea transporte, sea en otro tipo de materia, ¿no? Entonces, le preguntamos al respecto a la actualidad. Estamos acá, sentimos que definitivamente el monopolio, ¿no? ¿Qué nos dice, doctor? Claro, pero volviendo al tema de eso es totalmente claro, porque penetran no solo los monopolios tradicionales, sino que ha comenzado en los últimos mínimo 15 años a penetrar monopolios que tienen su estancia, su lugar donde pagan, chinos. Pero el problema sería concretamente entrar a analizar qué sucede al interior de la producción propiamente dicha. Les he puesto algunos casos, por ejemplo, ¿qué tipo de relaciones se dan en la industria, en la agroindustria de exportación? ¿Son relaciones serviles o son relaciones salariales? Ustedes podrían investigar, ver eso, cómo se da ese tipo de relaciones. ¿Se mantienen todavía? Si son serviles, es porque la semifeudalidad se mantiene, pero si son salariales es porque ya se ha impuesto las relaciones de producción capitalistas. Los monopolios, lógicamente, juegan un papel muy importante, siempre juegan un papel muy importante, pero es lo que viene de fuera. Lo importante, una vez más, en las minas, ¿qué tipo de relaciones se dan? O en la economía informal. Esa economía informal son ¿qué tipo de relaciones? La economía informal tiene que ver fundamentalmente con la estructura de la sociedad, que esta sociedad, concretamente el Estado, no ha podido ni ha sabido integrar a esos sectores. Es por eso que son sectores, y creo que es el 60% de la producción que se desarrolla en la manera de la informalidad. Pero ¿qué tipo de relaciones hay ahí? Esta gente que vende algunas cosas en las calles o en los pequeños mercados, los productos que venden, ¿de dónde vienen? ¿Y bajo qué tipo de relaciones se producen? ¿Son relaciones feudales, semifeudales, o son relaciones capitalistas? Como les repito, ustedes que están allí, están muy cerca, lo están viviendo directamente, podrían dar algunas luces al respecto. Yo solamente especulo y pregunto, porque como repito, es un tema que no lo domino por no estar directamente ahí. Doctor, le decía, sí, es necesaria una mayor investigación de parte nuestra aquí en el Perú, porque la tipificación de la sociedad es de suma importancia,
nosotros como maestros, para poder aplicarlo en el campo educativo, las perspectivas, ¿no? Y mucho más en el ámbito también sindical, en el SUTEP en el cual nos desenvolvemos. Un poco replantearle, si bien usted no está, pero sí está en Europa, las diferencias que usted podría plantear entre el capitalismo justamente europeo, de Alemania, en Francia u otro país, y el capitalismo, entre comillas, dependiente, o ese capitalismo burocrático que se viene aplicando aquí en el Perú, ¿no? Ya desde comienzos del siglo XX, donde no se ha centrado precisamente pues en el desarrollo de la industria pesada y tecnología nacional, que harían que realmente tuviéramos pues por decirlo así, un verdadero capitalismo o un capitalismo sano, ¿no? Que no, hasta el día de hoy, eso no observamos como propuesta de ningún gobierno en sí, o en todo caso como propuesta del Estado peruano, pues hasta la fecha, ¿no? ¿Qué diferencias podría usted plantearnos, aprecia entre ese capitalismo europeo y el nuestro, ¿no? Para tener también algunas luces al respecto. Bueno, la situación es que en Europa el capitalismo en términos generales se ha desarrollado, sí, pero también entre ellos hay diferencias. Por ejemplo, el desarrollo del capitalismo en Alemania difiere del de Inglaterra, difiere del de Holanda o los Países Bajos, difiere del de Francia. Y por decirles un caso muy concreto, el país que más conozco en Alemania, ha habido 3 formas de desarrollo del capitalismo en Alemania. Esta zona que está más ligada o más cercana a Luxemburgo, a Holanda y a Inglaterra, el norte de Francia, ya desde hace 150 años se desarrolló una pequeña producción que generó pequeñas, medianas y en alguna forma grandes industrias. Pero es por eso que cuando Marx nace en esa zona, porque nace consecuencia de una zona, la zona donde el capitalismo se había desarrollado muchísimo más en todo lo que va a ser Alemania. Alemania en ese tiempo no existía. La zona de mayor desarrollo fue esa zona. Luego tenemos la zona centro, donde había pequeñas, medianas industrias, pero sobre todo habían productores agrarios relativamente grandes, mientras que en la primera zona eran muy pequeños. Y luego la otra zona, que es del río Elbe hacia Polonia, es Prusia. Ahí es cuando se desarrollaron los clásicos Junkers, es decir, los grandes terratenientes, la gran propiedad que tuvo. Lo que hicieron es hacer evolucionar lentamente esa gran propiedad de propiedad feudal en manos de los Junkers a propiedad capitalista. Entonces, solamente les estoy poniendo un ejemplo en el caso concreto de Alemania para diferenciar, pero en términos generales, lógicamente el capitalismo que se desarrolló en Europa, el capitalismo más o menos diríamos clásico, eso es en un momento histórico. Es el momento cuando existía el desarrollo de aceleradamente de las fuerzas productivas que generó un desarrollo de una clase, y esa clase se encargó en alguna manera de motivar el desarrollo económico, el desarrollo político, el desarrollo ideológico, y como consecuencia se da la revolución industrial en Inglaterra, en alguna forma en los Países Bajos, y por otro lado la revolución política, más no tanto económica, en Francia, porque en Francia, si bien es cierto, hubo un desarrollo económico del capitalismo que generó una burguesía y también sus teóricos, y además sus teóricos, sus representantes políticos, como los 4 grandes de la Revolución Francesa. En Inglaterra tuvo otras características, se acentuó principalmente en el plano económico, mientras que en Alemania se dice que se hizo la revolución principalmente en el plano de las ideas, en el plano de la conciencia. Pero en términos generales hay que entender lo que ustedes decían, que en América Latina y concretamente el Perú llega el capitalismo no en su etapa de desarrollo, bueno, eso también ya lo dijo Mariatti, de desarrollo acelerado hacia el progreso, al cambio, la transformación. Llega el imperialismo, es ya prácticamente el imperialismo. Y el imperialismo tiene las características fundamentales que en algunos casos se liga a la feudalidad.
Eso es el capital, unos dicen burocrático, otros dicen el capital mercantil, que no rompe con las estructuras internas feudales, más bien los hace evolucionar y ligándose a los estados, en algunos casos, o en otros casos propugnando el mercado, mantiene esas condiciones de relaciones sociales en tránsito de feudales a capitalistas. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la División Internacional del Trabajo. Y según la División Internacional del Trabajo, prácticamente América Latina ha sido designada para la producción principalmente de materias primas. En algunos campos, en algunos niveles, puede desarrollarse la industria. Hay en algunos enclaves, en Brasil, por ejemplo, donde incluso fabrican aviones, fabrican barcos, pero eso no lo del, ese es un aspecto casi un lunar dentro del proceso general de la economía. Claro que se ha desarrollado y los sectores atrasados agrarios se sujetan y se limitan prácticamente a alimentar a las zonas industriales, pero en general América Latina, a pesar del desarrollo del capitalismo, no va a poder entrar a competir con el capital o el capitalismo que se desarrolla en Europa. Nos preguntamos, ¿qué país de América Latina podría entrar a competir con Alemania en la fabricación y venta de autos? ¿O qué país de América Latina podría competir con Alemania en la fabricación de maquinaria pesada, maquinaria que genera máquinas, que hacen máquinas? O con la industria química, ¿quién podría hacerlo competencia a la Bayer? Entonces nos damos cuenta que dentro del cuadro mundial, contexto mundial, hay determinadas zonas en el mundo que están sentenciadas, diríamos, a una situación de ser países productores de materias primas. Claro que internamente se ha modernizado, se han desarrollado, pero en grupo, como grueso, es muy difícil que entren a la competencia. Muchas personas hablaron en un momento dado de Chile, que era un país altamente desarrollado, que era un país del primer mundo, pero eso simplemente fue propaganda. Claro, hay otros países como por ejemplo dentro de los tigres del Asia que se habla, concretamente Singapur se habla, que es un país altamente desarrollado, capitalista, sí, pero no nos olvidemos que Singapur es del tamaño de Lima, no de Lima región, de la ciudad de Lima, es un mini país que dentro del cuadrante general del capitalismo no tiene mayor incidencia, claro, salvo para la propaganda. Distinto sería que se desarrolle un país tipo Brasil, con una población, con una geografía tan grande que podría convertirse en un polo de desarrollo. Y eso tiene que ver que en un momento dado con Lula, con el primer Lula y luego con la que él continuó en el gobierno, se intentó hacer. Eso fue el trabajo de Odebrecht, la empresa esta, que dicho sea de paso, no es que son corruptos como se le presenta, simple y llanamente esta empresa comenzó a desplazar a las empresas de construcción norteamericanas y las empresas de construcción norteamericanas reclamaron al gobierno norteamericano. Es por eso que ellos utilizan todo su poder para proteger sus empresas y comenzaron una campaña contra esta empresa Odebrecht como que son corruptos. Las otras empresas norteamericanas eran tan corruptas o más corruptas que Odebrecht. El problema es que les desplazaba del plano económico y a la vez se convertía con Brasil, con Lula, algo así como el pivot del desarrollo más o menos independiente en América Latina, y eso no lo van a permitir. Aquí en el Perú muchos sectores populares desconocen la característica que se viene difundiendo, analizando, investigando de la década de los 80, los 90, que es el capitalismo burocrático, ¿no? Como un capitalismo que impone el imperialismo en los países atrasados y que nos convierte prácticamente en una fuente de materias primas, donde no podemos transformar nada. En ese sentido,
y más aún la campaña de confusión, de ocultamiento, silenciación de todo este contenido teórico. Más bien lo que queríamos solicitarle es cómo usted puede explicar así de manera didáctica lo que es el capitalismo burocrático, ¿no? Porque es una categoría fundamental que los maestros, ¿no? Los estudiantes debemos conocer y que viene siendo ocultada vergonzosamente en nuestro país. Bueno, es un tema de discusión, como repito, hablar de capitalismo burocrático. Quien utilizó el término capitalismo burocrático es Mao Zedong. Él es el quien desarrolló en los años 30 para analizar la sociedad china de ese entonces. Si nosotros hacemos un paralelo entre el concepto de lo que él da de capitalismo burocrático, ese capitalismo que desarrolla el imperialismo, teniendo como base la gran propiedad agraria, es decir, los terratenientes, y que a la vez se va ligando al Estado, es el mismo concepto que desarrolla Adam Smith en El origen de la riqueza de las naciones sobre el capitalismo, el capital mercantil. Entonces, cuando Hernando de Soto en Perú desarrolló o popularizó lo del término del capital mercantil, que es un término muy de Smith, en el fondo es parecido. La conceptualización es la misma, con nombres distintos de lo que es para Mao Zedong el capitalismo burocrático y para Smith el capital mercantil. Nuevamente, se habla, Mao Zedong habla, y en la misma idea, claro, Smith no habló del imperialismo, del capital imperialista, él hablaba del capitalismo, porque hay que ubicar en qué etapa, su 1770, 80, que él escribe el origen de la riqueza de las naciones, y mientras que Mao habla en los años 30 del siglo pasado. Pero la conceptualización es la misma. Y en alguna forma es lo que hablaba Mariátegui también cuando hablaba de esa burguesía intermediaria, de esa burguesía dependiente o del capital dependiente que desarrolla el imperialismo en los países atrasados, no solo en el caso concreto de Perú, sino de toda América Latina. Pero como te repito, es un concepto que desde mi punto de vista coincide plenamente con la idea, con las características que es del capitalismo mercantil. Interesante esta situación de la comparación que hace entre la conceptualización de Mao Zedong sobre el capitalismo burocrático y Adam Smith, ¿no? Yendo nuevamente a nuestro país, bueno, hemos tenido los sucesos de diciembre, enero, febrero, ¿no? Que ha habido grandes movilizaciones en nuestro país y bueno, pues la represión con los muertos, ¿no? Que ha traído esta salvaje represión de parte del Estado, ¿no? Y del gobierno de Boluarte. ¿Cómo ve usted, cómo analiza y cómo se está viendo en Europa, pues, ¿no? La situación de Castillo, de Boluarte, como parte también de la lucha de clases, ¿no? Ha habido una vez más a Castillo, el pueblo le ha tenido cierta esperanza, como en su momento, en los últimos 20 años con Toledo, con Humala, pero que al final ha terminado, pues, de alguna manera sustentando también a las clases dominantes en nuestro país. ¿Cuál sería su análisis con respecto a Castillo y Boluarte? Mira, en principio en Europa, Perú es un país que no le interesa a muy pocas personas. Me refiero a Europa en grande. Los países de América Latina que interesan a los gobiernos o al capital europeo, si es que se puede utilizar el término porque el capital es internacional, son México, Argentina y Brasil. Los demás países tienen cierta importancia, pero no tienen esa importancia para la inversión, para el capital que tiene México, por su ubicación, por su población y por su geografía, es lo grande del país, Brasil y Argentina. Ese es por un lado. Por otro lado, en el caso concreto de sobre Perú en estos últimos meses, la televisión o los medios de comunicación europeos han informado poco, en general poco.
Dentro de los europeos, donde más se ha informado, donde más se ha dado importancia ha sido en España, posiblemente por el idioma, por la vinculación histórica, por la cultura que existe. En Alemania también se ha dado cierta importancia a estos fenómenos que se han dado, las movilizaciones, las muertes y todo eso, sobre todo en un canal estatal que se llama el canal La Onda Alemana, con entrevistas, con información sobre Perú, ha estado más o menos detrás de los fenómenos. Ahora, ¿qué pasa con respecto al común de los latinoamericanos o peruanos? El común del latinoamericano o peruano que vive en Europa es gente lumpenizada, es gente desclasada, es gente que ha venido a solucionar su problema económico y no se interesa absolutamente nada de lo que está pasando, muy poco. La mayor parte de esta gente simplemente le interesa es trabajar, tomar su cerveza, hablar de mujeres y hablar de fútbol. Esa es la inmensa mayoría. Lógico que hay siempre un sector minoritario, es verdad, pero existe, que sí se ha interesado sobremanera en los sucesos en el Perú en los últimos meses. Y cómicamente o a favor, se podría decir, la mayor parte es gente humilde, gente trabajadora, son mujeres y jóvenes, gente joven que se ha interesado, por ejemplo, en ver qué es lo que pasa en el Perú, que en salir a movilizarse en contra de la represión, en contra del gobierno de Boluarte, y ese sector es el que ha tratado de difundir la situación que se vive en Perú. Y para esto, a alguien que juega un papel muy importante, por lo menos en determinados sectores, y en ese sector es este abogado argentino que ha hecho una gira por Europa, creo que se llama Guido Croxatto, que tuve la oportunidad de estar en 2 conferencias en Italia, y juega un papel, me parece importante, porque informa a los interesados, tanto en los medios de comunicación, grandes, pequeños, como en conferencias directas, qué sucede en Perú y más concretamente, cuál es la situación de Pedro Castillo, cuál es la situación legal, oficial, jurídica de lo que está pasando en Perú. Él es un conocedor del tema, ese es un especialista sobre el tema, por lo tanto, él sostiene que la destitución y la detención y la destitución de Pedro Castillo es totalmente ilegal, y si es que el derecho, la doctrina del derecho funciona, si es que realmente funcionaría, están haciendo esas gestiones a nivel internacional, Pedro Castillo debe ser puesto en libertad y más aún restituido como presidente, que después lo hagan en juicio político, siguiendo todas las pautas, todas las normas. Eso dice que está bien, que hay todo derecho para hacer eso, pero que lo que han hecho es totalmente ilegal. Eso es lo que plantea él como especialista. Yo no soy especialista en derecho, yo hago más análisis de carácter político, porque yo creo que en Perú no es un problema de derecho, no es un problema legal, es un problema político, es un problema histórico, económico, político, social y hasta cultural. Porque nosotros recordemos, desde el momento que comenzó Pedro Castillo a aparecer en las encuestas, y más aún que iba a pasar a la segunda vuelta, en la primera vuelta comenzó una campaña que hasta hoy no lo han reconocido. Dijeron que hubo fraude, incluso el alcalde de Lima llamaba a muerte a Castillo y muerte a Cerrón. ¿Qué pasa? Que ese sector, como decíamos, de las clases dominantes, los dueños del Perú jamás van a aceptar que un representante de los sectores populares haya llegado no al poder, sino al gobierno. Y con esto no quiero decir, yo particularmente no creo que Pedro Castillo sea de izquierda. Él tiene una posición política, es un humanista religioso y no más. Pero ni siquiera eso lo aceptan, porque ahí es cuando sale toda la mentalidad colonial que todavía persiste en el Perú,
con ese culturalismo, con ese racismo, en presentarlo que es un analfabeto, que es un bruto, que es feo, que apesta, porque con esa actitud, simple y llanamente, a los cerca de 9 millones de peruanos que han votado por él, lo están ofendiendo, lo están tratando así. ¿Por qué? Porque sencillamente la mayor parte de peruanos somos como Pedro Castillo, que no sabe hablar. El común del peruano sabe hablar. ¿Bajo qué reglas se les está midiendo que sepa hablar o no? Supuestamente los que saben hablar, como Alan García, que hablaba muy bien supuestamente, ¿en qué situación lo dejó al país? Entonces, el problema es que se cubre con este manto racista, clasista y culturalista, una acción que ellos no quieren aceptar, que una persona venida directamente del pueblo pueda ser presidenta del Perú. Para ellos es algo así como una ofensa. Y en alguna forma tendríamos que buscar una explicación cómo así estos sectores a quienes Pedro Castillo como persona representa, como figura política representa, cómo así lograron entrar en ese mundo, porque es un mundo totalmente controlado. Tienen todas las reglas, todas las normas, todos los principios a su favor. Termino diciendo, algunas veces yo he utilizado una figura del fútbol para poder ilustrar qué es lo que pasó en Perú. Es decir, la gente que apoyó a Pedro Castillo fue a jugar en la ciudad del enemigo, en el estadio del enemigo, con el público del enemigo, con la pelota del enemigo y con el árbitro del enemigo. No obstante, ganaron, pero eso tenía su límite. Tarde o temprano tenían que hacer lo que han hecho para tirarse abajo, y esto debe servir como ejemplo, porque ellos trabajan así, para que alguien de ese sector social quiera llegar al nivel que llegó Pedro Castillo. Ya saben lo que les toca. Están advirtiendo esos tratos, esa manera de tratarlo, esa manera de mofarse, esa manera de insultar, esa manera de menospreciarlo. Están menospreciando a la mayoría del pueblo peruano, porque la mayoría del pueblo peruano es así. Un libro hay un libro de bueno, hagamos un poquitito de historia. Para ustedes, para su información, podrían buscar, tal vez lo puedan encontrar, el libro de Jorge Bravo Bressani, que fue publicado creo que en el 58, 59, se llama Gran Empresa y Pequeña Nación. Ese es un buen antecedente para poder entender el desarrollo de los grupos económicos que controlan la vida económica, política, social en el Perú. Luego, en el 63 o 64, aparece un libro de Carlos Malpica que se llama Los Dueños del Perú. Ese es otro libro muy importante. Luego hay un libro que apareció en los 80, 82, 83, de un sociólogo norteamericano. Él se llama Dennis Hilbert y el libro se llama Historia de Tres Familias. Y por último, el libro de Francisco Durán, que se titula Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana. En alguna forma, especialmente del libro de Durán, yo he hecho un trabajo, una parte de un trabajo que sale en el penúltimo libro que he publicado, que se llama La Guerra de los 20 años, precisamente. Ahí hay un capítulo dedicado que se llama El Lumpen Desarrollo y la Lumpen Burguesía. Ahí se analiza con detenimiento, incluso dando nombres de los personajes que forman este grupo, este poder de los 12 apóstoles. Como repito, un grupo viene de esa vieja oligarquía que algunos pensaron que con Velasco ha desaparecido. No, los Brescia, los Rodríguez Pastor, los Romero, por decir tres, y por el otro lado también ahí se mencionan los 6 nuevos. Estos 6 nuevos que se han forjado en los últimos 20, 30 años como producto de la derrota de la guerra en Perú. 2
su ligazón con el narcotráfico, 3, con la minería ilegal y también con la economía informal. Por ejemplo, los Rodríguez Banda, los dueños de Leche y Gloria, los Añaño, que tienen incluso capitales creo que en 8 o 9 países, aparte del Perú. El mismo Acuña, cómo estos sectores se han venido desarrollando, e incluso esos sectores intentan llegar a hacer política. Podrían ver ustedes en esos libros que les he mencionado y en el último libro que les menciono, donde más o menos se ha sistematizado este tema, incluso ahí es cuando también se desarrolla algunos puntos sobre el tema que ustedes están interesados y han preguntado sobre el capitalismo burocrático. Repito, en ese libro, La Guerra de los 20 años, creo que es el segundo o tercer capítulo, que se llama Lumpen Desarrollo y Lumpen Burguesía en el Perú. Muchas gracias, doctor. También otro tema que nos interesa mucho conocer es acerca de la concepción del mundo como instrumento de análisis, lucha, trabajo, ¿no? En todos los aspectos. En ese sentido, la pregunta sería, ¿cómo ve usted la vigencia del enfoque del materialismo dialéctico y materialismo histórico en todo el proceso histórico que ha seguido nuestro país, ¿no? Esa sería la consulta. Bueno, lo mejor que se ha producido en el país para entender y comprender la sociedad peruana ha sido desde esta perspectiva, bajo la orientación del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Se ha podido analizar con más profundidad la sociedad peruana. A alguien que comenzó a esbozar algo de esto fue González Prada. Vayamos a González Prada y nos vamos a dar cuenta que él, sin decirlo, porque él se reclamaba anarquista, él utiliza la concepción materialista y en alguna forma el método dialéctico, por mencionar el tema de nuestros indios. Ese es un buen ejemplo donde él utiliza esta concepción y es un método para entender la realidad concreta de los indios, que es un gran antecedente para luego entrar a Mariátegui. Los 7 ensayos es la mejor demostración de cómo, utilizando la concepción materialista, dialéctica e histórica, se entiende la realidad peruana. No por gusto Mariátegui comienza el primer ensayo, es el problema de el esquema de evolución económica. Luego, el problema del indio, es decir, el ser humano que trabaja. Tercero, el indio ligado al problema de la tierra. Después, recién pasa a lo que sería la superestructura. Después de poner el análisis concreto sobre la base, comienza a analizar el tema del centralismo y regionalismo y a una cosa de carácter administrativo. Luego vemos el tema de la educación, ya la superestructura, el tema de la educación. Tenemos luego el tema de la religión, que tiene que ver con la ideología, y también con la ideología el tema de la evolución de la literatura. Entonces vemos que ahí está plasmado la concepción materialista histórica del mundo en el análisis concreto que hace Mariátegui, especialmente en los 7 ensayos. De igual manera, Basadre, sobre todo en 2 libros, en Perú, Problema y Posibilidad, y 2 en el libro que se llama la ciudad y el campo, la multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú. Miren lo que está planteando. La multitud es las mayorías, no son ya solo los individuos como era antes, las multitudes de la ciudad y el campo en la historia del Perú. Esos 2 libros del Basadre son muy importantes, incluso no sé si en el Perú, Problema y Posibilidad o en la multitud, termina diciendo que el sistema capitalista como proceso histórico
histórico se ha agotado y que queda, la única solución que queda es el socialismo. Vayan ustedes y busquen el libro, ahí claramente lo dice. En el libro, nuevamente, La Guerra de los 20 años, yo he trabajado a estos cuatro, bueno, a González Prada, a Mariátegui, a Basadre y a Vallejo, como el tema es el compromiso del intelectual con la revolución. Entonces analizaba a los tres y ahí desarrollo mucho de Vallejo, de Basadre, estas cosas. Incluso Basadre tiene un famoso, un requiem, un himno, una alabanza a la Internacional. Yo lo he reproducido completo, ese escrito. Parece que él lo escribió en el frontón porque él estuvo detenido dos veces. En el año 26, 27 estuvo en el frontón. Parece que eso lo escribió ahí. Sería bueno que ustedes revisen para poder entender la importancia que tuvo. Después ya él evoluciona a una posición bastante liberal, pero tuvo el tono de nunca convertirse en un anticomunista. Entonces, le recomiendo primero, muy ligeramente, González Prada. Mariátegui, 7 ensayos, es una obra excelente donde se plasma toda esta concepción y estos métodos. Los 2 libros de Basadre y también otros trabajos que se han hecho, por ejemplo, todos los trabajos de Luis Guillermo Lumbreras. El origen de la civilización en el Perú está enfocado desde esta concepción. El mismo Malpica, de igual manera, es decir, hay los trabajos más importantes que se han hecho en el Perú, se han hecho bajo esta perspectiva y son los que perduran, porque después hay cantidad de libros que en su momento fueron algo así como un boom, pero ahora ya nadie les recuerda, nadie se interesa en esos libros. ¿Por qué? Porque fueron de coyuntura, circunstanciales, momentáneos, y que se hizo mucha propaganda, pero a la larga no han reflejado las leyes fundamentales que rigen el desarrollo de la sociedad peruana, como los libros que yo les he mencionado. El materialismo dialéctico, el materialismo histórico, pues ha sido asumida, pues, ¿no?, por las clases populares en nuestro país. Con Mariátegui se sienta el análisis del materialismo histórico, ¿no?, y dialéctico. En la actualidad, doctor, ¿cómo está la lucha de ideas, el análisis? Ya de alguna manera, pues, lo de Fukuyama, el fin de la historia, vemos que no hay tal fin, ¿no? El capitalismo ahorita, en estos momentos, hay una guerra en Ucrania, ¿no? Rusia está de alguna manera también, a la propia Alemania, no sé usted que está en el país. Merkel planteaba que agradecía a Gran Bretaña, Estados Unidos por la amistad, pero que tiene un objetivo, un destino propio, ¿no? China misma está en su dinámica, y es la dialéctica, el cambio y las contradicciones de clase, ¿no? Y las pugnas interimperialistas. A la luz del materialismo histórico, ¿cómo usted plantea la situación en la cual nosotros vivimos? ¿Vivimos dónde? ¿En general? ¿En Perú? ¿En Europa? ¿Dónde? En Europa, y en Europa principalmente, y también, pues, de alguna manera aquí en América Latina, ¿no? Mira, en esta lucha que se está dando, bueno, lo que debemos entender es que el capitalismo es un sistema histórico. Por ser histórico, es un sistema que tiene un comienzo y tiene un fin. 2, el capitalismo es un fenómeno internacional. Por eso, cuando la gente dice el capital peruano, el capital chileno, eso es mentira. El capital no tiene patria. El capital es un fenómeno internacional. En tercer lugar, el capitalismo es un fenómeno que aparece en guerra, se desarrolla en guerra, se mantiene en guerra y va a morir en guerra. Y sus contradicciones, el capitalismo lo soluciona a través de las guerras.
Estas contradicciones que se está viviendo últimamente están ventilándolo a través de las guerras, y ahora hay 4 puntos en el mundo que posiblemente van a entrar en acción. Ya tenemos el tema de Ucrania, que la guerra está caliente, luego el tema de Taiwán, hay un problema muy grande en el norte de África, en el Magreb, sobre todo en Argelia, y posiblemente vaya a haber problemas allá en el punto donde se unen Chile, Perú y Bolivia, porque es el tema del litio, y ahí están las competencias por el control. Es el control por el litio y también el control geopolítico. Entonces, si vemos esa situación, ¿qué podemos decir de Europa? Europa perdió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y al perder la Primera y Segunda Guerra Mundial, prácticamente se quedaron sin plan europeo. El último gran plan europeo fue el fascismo, el del nacionalsocialismo, pero perdieron. ¿Y quiénes ganaron esta guerra? Fueron los norteamericanos, son los ganadores de las 2 guerras. Por lo tanto, al ganar esas 2 guerras, les impusieron sus condiciones y prácticamente Europa son vasallos de los norteamericanos. Hay 130 bases militares en Italia de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Europa no puede hacer absolutamente nada sin la venia o sin la orientación de los Estados Unidos. Que salga la Merkel, que salga el señor tal o cual a decir, ellos pueden decir todo, pero quienes les tienen el control, quienes les tienen por el cuello, son los norteamericanos. Ellos les imponen tales o cuales condiciones. Por ejemplo, en el último año les han dicho, ustedes tienen que utilizar el 2% de su bruto interno para el tema, para armarse, para las guerras, para la guerra, para el armamento. ¿Y quiénes son los que ganan? Son las empresas que venden y fabrican armas. ¿Y dónde están ubicadas esas empresas? Primero, en Estados Unidos, segundo en Rusia y tercero en Alemania. Entonces debemos entender que el capital se mueve a nivel mundial, se mueve a nivel internacional. Las empresas de armas, lo que no han vendido en los últimos 50, 60 años, están vendiendo en el último año. ¿Qué sucede? Sencillamente que ellos, lógicamente, tratan de ganar opinión pública para enfrentarse a sus enemigos momentáneos. Es una lucha de capital contra capital. El capital al estilo chino, diríamos, si se puede utilizar el término, y el capital al estilo europeo, occidental, norteamericano, por ganar zonas de influencia y quién controla mejor las zonas en el mundo. Lógicamente que a nivel económico China lo ha sacado una terrible ventaja, les ha sacado en su conjunto, porque en gran medida Estados Unidos y la misma Europa dependen no solo del comercio, sino también de la tecnología y otros aspectos de China. Y además China ya tiene en alguna forma el control de África y penetra en América Latina. Estados Unidos es un país en decadencia. Occidente con Estados Unidos es una potencia en decadencia. Esto no quiere decir que va a desaparecer mañana o pasado, esto va a durar décadas. El gran problema es, la gran pregunta que comienzan a hacerse algunos teóricos es la siguiente. ¿Estados Unidos va a dejar su lugar de ser el punto referencial de la civilización en el mundo, pacíficamente o violentamente? Si va a ser pacífica, eso implicaría que esa tendencia que hay en el mundo, se han hecho investigaciones en el mundo de 16 imperios. De esos 16 imperios, 12 han caído en guerra y solamente 4 han caído pacíficamente. Entonces, ¿qué va a suceder con Estados Unidos? ¿Va a dejar de ser la gran potencia mundial pacíficamente o en guerra? Sí, va a ser pacíficamente, implicaría un alivio para la humanidad en alguna forma. De no ser así, sencillamente nos vamos a enfrentar a la Tercera Guerra Mundial, que no va a ser una guerra como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, sino va a ser una guerra atómica, una guerra nuclear. Eso implicaría que gran parte de Europa, especialmente Europa, y dentro de Europa, Alemania, Francia e Inglaterra,
tendrían muchos problemas porque son los tres países, sobre todo en el continente de Europa. Alemania es el que domina económicamente y Francia políticamente. Dentro de ese panorama hay que entender la situación de América Latina. Ya decíamos antes que esta guerra también afectaría porque sencillamente Estados Unidos está buscando pretextos para controlar y hasta invadir México. El tema central que están buscando es el tema del narcotráfico. Ellos dicen que México es el país de narcos, el país de narcotraficantes, entonces están buscando un pretexto para invadir ahí. El otro problema que tienen en América Latina es el canal de Nicaragua, porque eso se está construyendo a través de la empresa estatal china llamada COSCO. Ellos están trabajando ese canal que va a implicar una salida entrada y salida de mercancías en esa zona del Pacífico, porque el tema central es controlar el Pacífico y a la vez va a implicar que el canal de Panamá pase a segundo plano, ya no va a tener ninguna importancia en comparación al canal de Nicaragua. Y lo está construyendo la empresa esta COSCO china, pero la seguridad lo está dando el ejército ruso. Ellos están ahí. Luego tenemos más al sur, en el caso concreto acá en el caso de Perú, y hemos hablado de Chancay, que va a ser un megapuerto, un puerto gigantesco, que va a ser el puerto de entrada y salida de las mercancías de todo Sudamérica directamente a China y de igual manera traer directamente de China a Sudamérica. Y el otro punto es, aparte de Perú, Bolivia y Chile por el litio, es el caso de la base militar que tienen los chinos en la Patagonia, concretamente en Neuquén, en ese pueblo Neuquén en Argentina, tiene una base militar. Es la primera base militar que tiene China, o la segunda que tiene fuera de su territorio. Entonces, si vemos el panorama, aquí hay una tendencia fundamental a la guerra, porque parece que Estados Unidos no va a dejar su lugar en el mundo sin recurrir a la guerra. Pero los chinos no quieren guerra porque no les conviene. Ellos están esperando el momento preciso porque saben perfectamente que el tiempo juega a favor de ellos. Mientras más se demore el iniciarse una guerra, ellos acumulan mayor fuerza, mayor desarrollo, porque están desarrollando de manera impresionante, sobre todo las armas en todos los niveles, tanto en el mar como en el aire, porque ellos saben o ellos creen que Estados Unidos no va a dejar su lugar en esta etapa histórica pacíficamente. Claro, el problema es que China saben perfectamente que ellos son un país continente, el país más poblado de la Tierra, es el pueblo donde nació la cultura y la civilización, es donde nació el Estado, es el pueblo creador, inventor por excelencia, desde la pólvora, el papel, la brújula, hasta el fideo y el fútbol, fue creado por los chinos, y ellos saben perfectamente que su desarrollo económico, especialmente en los últimos años, su inmensa población le permite darse ese lujo de esperar, porque ellos no están interesados en una guerra porque saben que podría ser peligroso. Los norteamericanos saben que el tiempo corre en contra de ellos y ahí viene el problema: iniciar una guerra contra China ya o todavía no, como algunos de sus teóricos, especialmente teóricos militares, les vienen aconsejando. Esto es lo que tendríamos que decir al respecto. Bien, doctor, siguiendo con la entrevista, ¿qué mecanismos ideológicos utilizan las clases dominantes para someter a la mayoría de las clases trabajadoras? Bueno, es que, mira, vivimos en un sistema y nosotros desde el momento que hemos nacido somos ignorantes, conservadores y reaccionarios. El ser ignorante, la ignorancia no se aprende. Eso lo traemos ya. Entonces, para el sistema dominante, para las clases dominantes, es muy fácil trabajar sobre eso.
Y yo, sobre esa cultura, sobre esa mentalidad, sobre esas condiciones de ignorancia, de idealismo, de metafísica, para nosotros no aprendemos, sencillamente ya nacemos así. Sobre eso viene todo el trabajo que hacen a través de la escuela, y ustedes saben perfectamente. Por ejemplo, en el jardín de infantes, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, ¿qué nos enseñan? ¿Qué nos dan? ¿Qué nos orientan? Nos dan, a través de las materias, las ideas, los puntos de vista, los intereses de las clases dominantes. Forman en nosotros ese espíritu individualista, personalista, en que yo tengo que triunfar, y para triunfar tengo que ser el mejor alumno y tengo que ingresar como un genio a la universidad. ¿Y en qué terminan todos esos genios? Terminan sirviendo al orden. La inmensa mayoría termina sirviendo al orden. ¿Qué fue de los genios que entraron a la Universidad de Ingeniería con 16, 17 años? Hablaban los niños genios, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ese genio? Simplemente es para servir al sistema dominante, porque todo está condicionado, organizado, instrumentalizado. Naturalmente está la religión, naturalmente está la propaganda, están los medios de comunicación, es decir, es todo un andamiaje, como repito, sobre la base de la ignorancia con la cual venimos a este mundo. La escuela, los juguetes, hasta cómo está diseñado nuestra vivienda, la mesa en la cual nosotros comemos está diseñada en función de las jerarquías, en función del dominio, en función de la opresión de unos contra los otros. Es decir, ellos tienen todo en sus manos. El gran problema es que por contradicción también aparece o existe la otra forma de entender el mundo. Y hay algunas personas, pocas en general en comparación a las otras, que tienen más o menos un nivel de conciencia, de claridad y de entendimiento como para ir de a pocos difundiendo ideas, como diría Mariátegui, de cambio, de transformación, por lo menos primero en el plano emocional, para luego pasar al plano conceptual, porque normalmente nosotros comenzamos nuestra identificación con los sectores populares por el lado del sentimiento, porque tenemos un sentimiento social que nos permite acercarnos a ellos. Y luego viene la conceptualización, es decir, la racionalización. Son pocos, pero como siempre se dice, son pocos o somos pocos, pero somos. Ese es el proceso de desarrollo que se da. Así que es una tarea muy larga, muy difícil, pero que hay que abordarlo en la medida de las posibilidades, ¿no? Doctor, para la última pregunta, más o menos, ¿qué perspectiva usted avisora a la lucha del pueblo peruano para lograr su definitiva liberación, dado toda esta situación que estamos conociendo, usted está desarrollando, ¿no?, acerca del dominio de las clases dominantes hacia el pueblo peruano, ¿no? Entonces, ¿qué perspectiva visora para que se logre esta liberación? Yo creo que eso es un proceso largo, y un proceso largo que no solo tiene que comprender al pueblo peruano, sino tiene que ser una lucha continental. Si quiere haber una verdadera liberación, tiene que haber una lucha continental, y aquí hay que recoger algo de lo que dijo Bolívar, lo que dijo José Martí, lo que decía Che Guevara, es decir, ¿nos salvamos todos o no se salva nadie? Porque si un país va a intentar desarrollar todo un trabajo incluso revolucionario en América Latina, va a ser aplastado. Si Rusia triunfó es porque era un país inmenso, y si China triunfó también fue porque era un país inmenso y al costado lo tenía Rusia. Además de eso, fueron consecuencias de quiebres. Tenemos la Primera Guerra Mundial, de la cual sale Rusia, mueren prácticamente 4 o 5 monarquías y viene la Revolución Rusa. La Segunda Guerra Mundial, viene la Revolución China. Entonces, pienso que tiene que ser un fenómeno continental. En segundo lugar, el momento nos queda la gente interesada en liberar
en luchar por un cambio, por una nueva sociedad, por un nuevo mundo, es autoeducarse, es decir, politizarse. Es la etapa que mejor hay que utilizarlo a fondo para formar, educar a gente revolucionariamente con ideas de cambio y transformación, y luego, en la medida de sus posibilidades, organizarse. Porque si no hay organización y si no hay un nivel de politización, estaría de más ir a hacer tal o cual lucha si sencillamente no se sabe hacia dónde se va. Para eso hay que estar hasta donde es posible, con una buena formación en base al materialismo dialéctico, al materialismo histórico, como se dice, y también ir generando algún tipo o niveles de organización, porque sin organización tampoco se puede avanzar a ningún lugar. Para eso hay que tener las ideas claras, una ideología sistematizada clara y una organización que luego generará seguramente o aparecerán sus dirigentes mayores, menores o algo por el estilo. Eso es lo que tendría que decir. Bueno, y me despido